Continuamos con información. Tras una reunión de 6 horas, el gobierno acordó respetar el presupuesto de las universidades públicas. Este acuerdo se tomó sin la participación de la ministra de Hacienda, quien tenía otro criterio. Luego de 6 horas de reunión con los rectores de las universidades públicas, el gobierno cedió a la solicitud de las mismas. Según manifestó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, se firmó un acuerdo en el que se respetará la autonomía de las universidades, es decir, que no se redireccionará los 70.000 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior para el gasto de otras instituciones públicas, tal y como lo había planteado el Ministerio de Hacienda. Precisamente de este encuentro no participó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Morales indicó que ya los acuerdos están planteados y que no se requería la jerarca en el encuentro. La no participación hoy del Ministerio de Hacienda en nada pues afecta los acuerdos que aquí se han alcanzado. En la Asamblea Legislativa el trámite de conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2020 continuará. El acuerdo además contempla la firma de un decreto ejecutivo que se dio este mismo martes para ampliar la conformación de la comisión de enlace entre las instituciones de educación superior, los poderes del Estado y las instituciones autónomas e incluir la participación de estudiantes como resultado de las diferentes gestiones del movimiento estudiantil. De que tenemos que tomar medidas y las hemos tomado con conciencia y con consecuencia. De que tenemos que revisar nuestras condiciones presupuestarias, nuestros egresos, tenemos que revisar nuestros regímenes de administración de salarios, entre muchas otras cosas, para asegurar nuestra sostenibilidad presupuestaria. Nos comprometemos como federaciones y como movimiento estudiantil a ser críticos a la forma en la que se invierten nuestros recursos a nivel interno, siempre en el marco de nuestra autonomía. Estas son parte de las demandas que se han dado a lo largo de esta semana. Es importante tomar en cuenta que es fundamental la protesta social y este tipo de movimientos para poder crear una sociedad que sea más democrática y justa con los diferentes sectores que se ven involucrados. Andrea Chacón, representante de la Federación de las Universidades Públicas, manifestó que ahora queda decisión de cada organización estudiantil si continúan o no con las manifestaciones. Y el rector de la Universidad Técnica Nacional asegura que los privilegios salariales de las universidades públicas deben terminar. Por su parte, los jerarcas de la UCR y la UNED afirman que ya se han venido haciendo recortes en materia de remuneraciones. Siendo presidente de CONARE, dije unas declaraciones públicas muy claras señalando que en las condiciones políticas que vivía el mundo, que vivía el país, o las universidades acababan con los privilegios o los privilegios acababan con la autonomía. Así lo dije con esas 5 palabras, o 6 palabras. Estas fueron las palabras del rector de la Universidad Técnica Nacional, Marcelo Prieto, en la comparecencia de la Asamblea Legislativa, en donde se le interrogó sobre el FES y las inversiones de las universidades públicas. Prieto, por ejemplo, criticó la convención colectiva de la Universidad Nacional, la cual por estatuto no se puede renegociar. Lo que ocurre es que usted no puede, ustedes señores diputados, ni nosotros los costarricenses podemos esperar que en 3 o 4 años se eliminen 70 años de conversiones colectivas de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Evidentemente hay una serie de distorsiones que tienen una larguísima trayectoria y que hay que buscar los mecanismos legales para ajustarlas. El rector de la UNA, por ejemplo, don Alberto Salón, se vio obligado a meter un recurso de inconstitucionalidad en contra de una cláusula de la convención colectiva. Imagínense ustedes que dice que la convención colectiva no la puede denunciar ninguna de las 2 partes. Para los rectores de la UNED y de la UCR, ya se ha venido trabajando en la reducción de privilegios salariales. Todas probablemente tienen algún tipo de exceso, como lo puede tener cualquier otra institución pública de Costa Rica, no solamente en las universidades. En las universidades hemos venido haciendo diferentes esfuerzos, tomando medidas con el propósito de hacer el mejor uso posible de los recursos que nos da el pueblo de Costa Rica para cumplir ese papel fundamental que tenemos en el desarrollo de nuestro país. Hemos hecho en las universidades públicas un esfuerzo muy grande. Solo la Universidad de Costa Rica ha tomado alrededor de 24 diferentes medidas para la contención del gasto. La Universidad de Costa Rica es una institución sostenible. Pero efectivamente nosotros tenemos que tomar medidas que sean razonables
y que sean sostenibles a lo largo del tiempo. En su alocución ante los legisladores, Prieto también manifestó su apoyo en que se redistribuyan recursos del FES e incluso en que se eliminen pluses salariales como la antigüedad para los empleados universitarios. Talleres, compra de equipos muy especializados y esas... 7:03 de la mañana, ya estamos acá con invitados para desarrollar esta temática. Con nosotros se encuentra don Rodrigo Arias, el rector de la UNED, Carolina Calderón, jefa de la Oficina de Planificación de la Universidad de Costa Rica. También estará vía telefónica José Carlos Chinchilla, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, e iremos integrando también diferentes actores de esta temática. Como decía Jennifer al principio, ayer llegó un acuerdo y como lo veíamos en la nota también, las universidades y el gobierno. Hoy, en horas de la madrugada, también hubo problemas en la Universidad Nacional con estudiantes de fuerza pública, quienes no habían levantado el movimiento a pesar de haber llegado a un acuerdo. Pero bueno, cada uno de estos puntos iremos analizándolo acá en la revista. Doña Carolina, voy a empezar con usted, tal vez en un tema muy didáctico, y es, antes de entrar en los detalles de qué fue el acuerdo y a qué magnitud llega y demás, es entender un poco qué es el FES, para que la gente tenga conocimiento de qué es ese Fondo Especial de Educación Superior y cómo es que se distribuye el mismo. Buenos días. Muy buenos días. El Fondo Especial para la Educación Superior es un monto que se establece para las universidades públicas. Está regulado en el marco de la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 78, 84 y 85. Ese monto surge a partir del Plan Nacional de la Educación Superior, que en el artículo 85 nos establece que las universidades se regulan por un Plan Nacional de la Educación Superior. Hay una negociación de ese monto por parte de las universidades públicas y del gobierno, lo que normalmente o lo que conocemos como la Comisión de Enlace, donde están representados 4 ministerios: el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación, y los representantes de las 5 universidades públicas. ¿De cuánto es ese monto y cuál es la variación por año, o por lo menos cuánto fue el monto del año pasado? Bueno, el monto del año pasado fue de 501.000 millones. El monto negociado en la Comisión de Enlace en ese momento fue de 511.000 millones. Cuando llegó el presupuesto nacional a la Asamblea Legislativa hubo una reducción de 10.000 millones por parte de la Asamblea. Para el 2020 el monto que se incorpora en el presupuesto nacional es de 512.781 millones de colones. La forma de negociación ha sido muy variable. Desde 1989 se establece el primer convenio de financiamiento. La Constitución establece también que el plan es quinquenal, los convenios de financiamiento deberían ser quinquenales, pero ya es a partir del 2015 que se ha venido negociando el monto anualmente, dado la situación económica del país, pero el ideal es que el convenio de financiamiento sea quinquenal. Don Rodrigo Arias, el rector de la UNED, ¿cómo se da la distribución de los dineros en las universidades públicas de este fondo especial? Por lo menos en el caso de la UNED, ¿cómo se distribuye? ¿Hay rubros específicos para determinadas situaciones o determinados costos ya de infraestructura, en el tema de becas, que es parte de lo que vamos a estar tocando? ¿Cómo se da esa distribución? Bueno, buenos días primero que todo a todas las personas que nos escuchan y un agradecimiento por este espacio. El FES, como se mencionaba hace un ratito, se negocia en el seno de la Comisión de Enlace entre los rectores y los ministros y se establece cuál es el monto para el año siguiente. Ese monto se conoce al interior del Consejo Nacional de Rectores, donde se distribuye con algunas bases que se han venido acumulando a lo largo del tiempo. Primero que todo, con una distribución inicial que se dio en el año 1981 mediante un transitorio de la Constitución Política que estableció unos porcentajes por universidad. Esa estructura basada específicamente o solo en porcentajes fue parcialmente modificada en unos acuerdos del 2004, cuando a partir del 2005 se crea dentro del FES una parte que nosotros denominamos Fondo del Sistema, que se distribuye
con otras bases, no con los porcentajes históricos, y que en ese momento se acordó principalmente para poderle dar recursos adicionales a la UNED y que luego ha servido para financiar lo que llamamos proyectos estratégicos del CONARE y también un rubro más reciente de equidad o de mayor equidad en la distribución de esos recursos. Así se define cuánto es el monto que le corresponde a cada una de las universidades. Cada institución al interior, en ejercicio de su autonomía, decide cómo lo presupuesta y ahí depende la estructura presupuestaria de gasto general total que tenga cada universidad. Ahí tendríamos que ver entonces individualmente al interior de las instituciones cómo se conforma o cómo se utilizan los recursos del FES para cubrir las necesidades funcionales de la universidad en el siguiente año. En el caso de la UNED, que podría explicarles con más detalle, el FES históricamente ni siquiera ha alcanzado para cubrir el costo de la planilla. Siempre a lo largo de los años la universidad ha tenido que generar recursos adicionales para terminar de cubrir el costo de los salarios, las transferencias, todos los gastos operativos, la adquisición de materiales e incluso las inversiones que se realizan. Así ha sido a lo largo de la historia. En este concepto o en este aspecto, cada institución tiene algo distinto. Para la UNED en particular, el 100% de los ingresos que se reciben por el FES son gasto ordinario, porque es para la operación normal de la universidad. ¿Cómo hacen para financiarse ese otro ingreso que menciona usted para poder cubrir pues, los demás gastos? Con diferentes conceptos de lo que llamamos recursos propios, desde la matrícula que pagan los estudiantes, los cursos de extensión, algunas otras fuentes que generan recursos, la editorial, en fin, toda la variedad de acciones que tiene la institución que traen de alguna forma recursos hacia la universidad y que a lo largo de la historia nos ha servido como un complemento para asegurar la normal operación de la institución. Entonces, infraestructura, becas y todo esto sale de este otro... Del total de recursos, digamos, sí, de esos otros recursos es de donde se han financiado los programas de becas, la compra de materiales, el desarrollo de la infraestructura, excepto por el acuerdo de financiamiento que hubo con el Banco Mundial, con el empréstito que se ejecutó los últimos años. En todas las demás obras que la universidad ha realizado a lo largo del tiempo, en todas las demás necesidades de equipamiento, siempre se ha tenido que hacer haciendo uso de esos recursos producidos por la misma institución. Don Rodrigo, ¿de cuánto es, por ejemplo, en la UNED el monto que se le dio en este último año, digamos, por parte de los diputados o que se acordó? ¿Y por qué no alcanza? ¿Por qué no alcanza? Bueno, ¿por qué no alcanza? Porque la universidad ha crecido, porque atiende una población que va en aumento a lo largo de los años con presencia en todo el territorio nacional. De aquella distribución inicial del FES, cuando la UNED tenía pocos años de creada y 3.000 alumnos y pocos programas docentes, llegamos a una realidad actual donde hay más de 30.000 alumnos que se atienden por año con presencia en todo el territorio nacional, con sedes consolidadas en diferentes comunidades, convirtiéndose en puntos de desarrollo, en polos que ayudan al desarrollo, a la producción de bienestar en las diferentes comunidades a partir de la relación con las personas en diferentes tipos de proyectos. El FES, como les decía, en lo básico es un 7% para la universidad, eso con los agregados que se hacen desde lo que llamamos fondo del sistema, que les comenté hace un ratito, llegamos aproximadamente al 9.5% del FES en la actualidad. Ahora, antes de pasar a ver un video que tenemos de imágenes de lo que sucedió anoche, queremos tal vez doña Carolina Calderón, jefa de la Oficina de Planificación de la Universidad de Costa Rica, que usted nos recuerde también y le explique a los costarricenses claramente ¿cuál fue ese punto de discordia por lo cual empezó todo esto y por qué estamos analizando esta situación, todo lo que se generó ayer, en horas de la madrugada también? ¿Cuál fue ese monto exacto que generó esa discordia entre pues, las universidades y el gobierno? Bueno, normalmente una vez que ya está acordado el monto del FES, cuando el gobierno de la República incorpora dentro de su presupuesto nacional la transferencia que se va a hacer a las universidades, se presupuesta en una partida que se llama transferencia corriente y han utilizado otra que es transferencia de deuda. En esta ocasión, por primera vez desde que existen los convenios de financiamiento, incorpora las transferencias de capital. ¿Eso qué significa? Que
Cuando tenemos transferencias de capital, solo pueden ser utilizados esos recursos al gasto en inversión, y ese gasto en inversión es equipo e infraestructura. Entonces, bueno, ya a partir de ahí no es bien visto que nos digan, o no es normal que nos digan dónde tenemos que direccionar los recursos. Entonces, aquí lo que nos estaban diciendo es que los 70.000 millones teníamos que utilizarlos para comprar equipo o para invertir en infraestructura. Cuando ya las universidades, de su propia planificación, de su propio establecimiento de prioridades, establecen a dónde se quieren gastar, pero además ya estamos haciendo infraestructura, estamos comprando equipamiento con nuestros presupuestos totales, pero a partir de una planificación y un establecimiento de prioridades que tienen las universidades. Vamos también a hacer contacto con don José Carlos Chinchilla. Él es miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Don José Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Coméntenos un poco la importancia que tiene el FES para la Universidad Nacional y, por supuesto, pues entender un poco qué es lo que está pasando en este momento en la UNA, donde en horas de la madrugada hubo pues un desalojo por parte de la fuerza pública de los estudiantes que seguían ahí, a pesar del acuerdo que se daba allá. Pero bueno, me dicen que vamos a ir primero con nuestra compañera Katia Meneses, que se encuentra ya en la Universidad Nacional, para después tener la reacción de don José Carlos. Buenos días, Katia. Buenos días, compañeros de Control Central y Control Técnico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos quienes nos acompañan. Estamos ubicados un equipo de la revista Costa Rica Noticias que estará hasta hoy con ustedes, y nosotros nos hemos trasladado hasta la Universidad Nacional en las afueras de la Rectoría, donde en estos momentos estudiantes tienen tomada la Rectoría, pero también hay estudiantes que, como ustedes pueden observar, nuestras tomas están aquí en la calle manifestándose de una forma bastante pacífica. Ellos no están dando en este momento ningún problema. Ustedes pueden observar las tomas de nuestro compañero Paul Alfaro, pero mientras Paul hace sus tomas, nosotros vamos a conversar con algunos de los estudiantes. ¿Qué fue exactamente lo que pasó anoche? Ok, anoche estábamos tranquilamente como expresándonos y así, y en eso llegó un policía, ¿verdad? Y empezó a explicarnos que teníamos que desalojar. Nosotros le dijimos, claro, vamos a desalojar, pero primero enseñarnos el papel a ver qué dice exactamente, y nosotros nos vamos. Entonces el policía lo que nos dice es como, sueltan el chinamo en 5 minutos, o si no van a ver y no sé qué, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, por favor, primero para ver el papel, y dice como, no, él ya está firmado, lo siento. Se fueron. Cuando estamos recogiendo los toldos, vienen todos los antimotines, no nos dieron ni siquiera los 5 minutos, y de ahí empezamos a correr. Empezaron a tirarnos gases lacrimógenos, a personas les dieron ataques de ansiedad, le quemaron la cara. Gente con asma. Corrimos a la Plaza 11 de Abril, a unos quedaron en la Rectoría que aún los tienen encerrados y no los dejan salir sin ninguna razón. Cuando estábamos en la Plaza 11 de Abril empezaron a tirar gases lacrimógenos dentro de la universidad, y sin embargo nadie les tocó ni un pelo, nadie se les acercó, nadie discutió y nadie estaba en contra de lo que ellos nos estaban pidiendo. Lo único que queríamos era leer el papel que nos estaban enseñando y las razones por las cuales debíamos retirarnos. Y básicamente eso fue como por lo que empezó. No vemos por aquí unidades de la Cruz Roja. ¿Tuvieron que trasladar a alguna persona? La chica sí la tuvimos que trasladar con Transmedic, que es como la fuente médica que tiene la universidad. Y algunos chicos sí sufrieron como quemaduras. Creo que vos, ¿verdad? Fuiste la que te quemaron la cara. Y pues ahorita tienen a los muchachos allá en Rectoría, a la muchacha que tiene ansiedad, pues ahí sigue encerrada todavía. Ustedes en cualquier momento tendrán una asamblea de estudiantes. ¿Cuáles van a ser los temas que van a proponer? ¿Levantar este bloqueo? ¿Buscar un diálogo con el rector de la Universidad Nacional, Alberto Salón? ¿Qué están solicitando? Por ahora no podemos comunicarnos con todos porque eso es como una asamblea horizontal totalmente, y como todos están allá encerrados no podemos como conversar con ellos. Entonces mientras ellos estén aquí oprimiéndonos y no permitiéndonos estar juntos, digamos así, entonces no se va a poder como entablar ninguna conversación, porque digamos yo ahorita nada más estoy expresando mi experiencia, pero los demás y los que han estado desde el jueves acá están allá arriba.
Cuéntenos para todos los que nos están acompañando, ¿cuáles son las razones que ustedes están aquí cuando anoche se reunieron los rectores en Casa Presidencial? ¿Puedes repetirme la pregunta? Katia, para servirte. No, la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la razón? Si anoche los rectores se reunieron en Casa Presidencial, ¿por qué continúan ustedes aquí bloqueando las calles? No estamos bloqueando, puesto que cuando ellos vinieron acá a negociar, nosotros íbamos a conversar. Y las personas que fueron a representar a la Universidad Nacional y a la UCR no representan a ninguna de las personas que están aquí. Ellos no estaban aquí, ellos no saben absolutamente nada de lo que ocurrió y simplemente ese acuerdo no va con nosotros. O sea, pero entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren cuando los gastos dentro de los 35.000 millones de colones está contemplado lo que son las becas y salarios? ¿Por qué ustedes están en contra de la infraestructura, que es lo que se vería más afectado? Ok, como le comento, yo solamente estaba expresando mi opinión y para responderle esas preguntas tendría que tener a todas las personas horizontal, porque aquí tenemos una asamblea horizontal donde todos tenemos opinión y voto válido, así que yo no soy como la... Pero entonces vos dijiste que no estás de acuerdo. ¿De qué es lo que no estás de acuerdo? Eso ya es mi opinión no representa a todos estos estudiantes, así que... ¿Pero qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted está solicitando? Usted. Preguntas porque mi opinión no representa a los demás. Muchas gracias. Bien, estas es las palabras de algunos de los estudiantes que se están manifestando frente a la rectoría aquí en la Universidad Nacional, donde ellos, al ser las 12 de la noche, de las 12 de la noche a las 2:30 de la mañana, de acuerdo con información que nos brindaron para la revista Costa Rica Noticias, dijeron, les tiraron gases lacrimógenos, no les dieron oportunidad de ver un documento, entonces ahí fue donde más se encaldearon los ánimos. Esta es la información, indicarles a ustedes que tanto la Policía de Tránsito como miembros de la Fuerza Pública están a los lados de las calles, cuidando, resguardando lo que son la institución. Ustedes pueden ahí también ver las tomas de la fuerza pública. Ustedes también pueden observar que los estudiantes están de una forma bastante pacífica aquí en las afueras de la Universidad Nacional. Compañeros, este es el reporte. David, regreso con usted. Bien, gracias a Katia Meneses, quien nos ampliaba la situación que se vive en las afueras de la Universidad Nacional. Tenemos listo a don José Carlos Chinchilla, como lo mencionaba David anteriormente. Él es miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Don José Carlos, muy buenos días. Y bueno, ya usted también escuchaba la situación que se vive en ese recinto universitario, justamente su posición al respecto y la situación a lo interno de la universidad, qué es lo que está pasando luego de este acuerdo que se tomara justamente en horas de la noche. Sin embargo, los problemas continúan. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a don Rodrigo, Carolina, Roberto y su persona. Bueno, tal vez lo primero es que obviamente todos estos actos para el Consejo Universitario y la Universidad Nacional son algo que está totalmente fuera de nuestra cotidianidad. Son situaciones de excepción y que, si bien es cierto, implica, digamos, el que un grupo de personas manifiesta pública y abiertamente su inconformidad con los hechos que generaron esta situación. Lo cierto es que ha habido un proceso incrementado de violencia. La toma del edificio, el desalojo que hizo ayer la policía, son situaciones que se van dando y que están fuera del alcance de la universidad evitarlo. Nosotros construimos la idea del diálogo. Las autoridades de la universidad han hecho 2 intentos de diálogo. La Federación de Estudiantes le solicitó a la señora defensora de los habitantes, señora Crespo, que interviniera. El Consejo Universitario, que tengo el honor de presidir, avalamos y apoyamos más bien la iniciativa de los estudiantes y inclusive le propusimos realmente al mismo rector que
accediera a las peticiones de la señora Crespo, que eran dos. La primera era que las partes estuvieran de acuerdo en el diálogo, y la segunda, que los estudiantes estuvieran dispuestos a dejar el tránsito libre. Bueno, yo creo que ahora la señora defensora de los habitantes podría intervenir, porque ya hay un paso de tránsito ahí, y creo que es importante que con toda la autoridad que tiene medie una negociación a efecto de evitar que continúe el problema. Pero a mí me gustaría decir también lo que considero importante de la negociación de ayer. Lo más importante es que se va a respetar el artículo 84 y 85 de la Constitución Política. Al hecho, me refiero de que se reconoció ayer por las dos partes firmantes que se aceptaba que no debe ser creada ninguna clasificación de partidas del FES distintas a las aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas en el marco del Plan Nacional de Educación Superior Universitaria. Esto es un paso muy importante, porque va a evitar que a futuro tengamos el problema que estuvimos enfrentando y estamos enfrentando el día de hoy. Y lo segundo es que efectivamente se logra que mediante el acuerdo que tuvo la subcomisión y que eventualmente apruebe la Asamblea Legislativa, se pueda contar con el regreso de 35.000 millones, ya no como transferencia de capital, sino como transferencia a gastos corrientes ordinarios. Y el otro 35% es una recalificación de los gastos corrientes que tenemos a gastos de capital, porque de alguna manera lo podemos hacer. Claro está, esto depende de que la señora Contralora de la República comparta las tesis de los técnicos de las universidades para esos cambios. Y en ese sentido tomamos la previsión el día de ayer de que en caso de que no se cubriese totalmente los recursos que las universidades requieren para ejecutar su acción sustantiva, es decir, la docencia, la investigación, la extensión, la producción, el gobierno de la República se compromete a realizar las gestiones pertinentes y las acciones administrativas para garantizar la adecuada operación planificada de las universidades públicas. Es decir, el acuerdo de ayer garantiza, en principio, que las universidades vamos a poder hacer todo lo que nos propusimos para contribuir al desarrollo de este país. Sin embargo, tenemos riesgos, y un riesgo primero es, efectivamente, el hecho de que esto tiene que ser avalado por la Contraloría de la República y los mismos consejos universitarios, y en segundo lugar, que la aprobación que haga la Asamblea Legislativa del presupuesto nacional no conlleve ninguna reducción de lo que se está planteando en este acuerdo. Don José Carlos, perdón que le interrumpa, pero entonces para dejarlo claro, en este momento son los 70.000 millones lo que todavía tienen, o quedan en los 35.000 millones que se había propuesto por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el monto específico que va a quedar, por lo menos para ser presupuestado en lo que es la Asamblea Legislativa? Ok, vamos a decir, de los 70.000 millones que el Ministerio de Hacienda trasladó de manera errónea como transferencias de capital, las señoras y señores diputados de la comisión determinaron que la mitad de esto, 35.000, se convirtieran, dejaran de ser transferencias de capital. De tal manera que el problema lo teníamos en 35.000 millones. De estos 35.000 millones, a través de una serie de revisiones técnicas de los gastos que ya habíamos planificado, se determina que hay un monto suficiente como para que se transformen lo que aparecía como gastos corrientes en gastos de capital. Claro está, esto segundo requiere de la aprobación interna de los consejos en algunos casos, pero sobre todo de la anuencia de la Contraloría de que efectivamente podemos hacer esos cambios. Y por otro lado, después depende
de que la Asamblea de la República, la Asamblea Legislativa, perdón, apruebe el presupuesto sin alterar más los fondos destinados a la educación superior. Es decir, avanzamos significativamente, pero todavía tenemos estos dos riesgos que esperamos que no se materialicen, ¿verdad? Perfecto. Bien, muchas gracias, don José Carlos. Manténgase en línea para continuar acá en la entrevista. Don Rodrigo Arias, rector de la UNED, usted quería referirse también a lo que fue el acuerdo. Sí, bueno, primero que todo, dejar claro cómo es que se ha venido dando el proceso. En la comisión de enlace habíamos llegado a un acuerdo sobre el monto del FES. En esta ocasión se nos presupuesta una parte del FES como transferencias de capital y por lo tanto solo se puede usar en gastos de capital. Eso implica... Perdón que lo interrumpa, Rodrigo, esos gastos de capital, y para que la gente lo tenga claro, es en temas de infraestructura. Infraestructura, inversiones, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura realmente, equipamiento, exacto, mantenimiento de estas instalaciones, etc. ¿Qué pasa? Que entonces, sobre el presupuesto que habíamos hecho las universidades, donde el FES principalmente es para los gastos normales, ordinarios de operación de las universidades, nos dicen que una parte no se puede usar con ese propósito, que tenemos que ver en qué lo invertimos, aunque no estuviera planificado así. Pero nos recorta sustantivamente lo que estaba previsto para la operación normal de la universidad. Y vea que para el caso de la UNED, yo les mencionaba que el FES ni siquiera nos cubre el costo de la planilla. Imagínense ahora quitarle un poco más del FES para este tipo de gastos. Nos ponía en una situación realmente difícil para asegurar la normal operación y funcionamiento de la institución durante el año. De esta forma, todas las universidades de una manera u otra se veían afectadas. Al reducirse por parte de la Comisión de Hacendarios de 70.000 a 35.000, el problema se reduce a la mitad, pero seguía estando presente. Por eso es que se da toda la movilización del día de ayer, todas las negociaciones de los últimos días, con el propósito de encontrar una solución que nos permita decirle a la ciudadanía, a las comunidades universitarias, a las y los estudiantes, que tenemos ya aprobadas las condiciones para operar normalmente en el año 2020. Y eso es lo que se deriva del acuerdo de ayer. ¿Por qué? Porque en este acuerdo se respetan los presupuestos tal y como fueron aprobados por los consejos universitarios para su ejecución en el año siguiente. Pero existía una redistribución ya de eso. Cuando ustedes llegaron ayer ya tenían esa redistribución entre los capitales que hacían ya tener el dinero. Esa parte, digamos, muy técnica presupuestaria y un poquito compleja de explicar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, todas las universidades, tenían las partidas del gasto aprobadas en sus presupuestos. Y siempre esto se acompaña con una clasificación económica de los gastos, entre los que son ordinarios y de capital. Lo que pasa es que hay una serie de rubros de gastos que, analizados más pormenorizadamente, se pueden catalogar como gastos de inversión, de acuerdo con el clasificador general que hay para este tipo de concepto de gasto. Eso es lo que los equipos técnicos de las universidades se reunieron el lunes pasado durante todo el día para ir viendo partida por partida cuánto sumábamos si se hacía esa reconceptualización del gasto de las universidades. Y ahí es donde llegamos a poco más de 40.000 millones de colones. Eso implica una modificación en el cuadro de origen y aplicación de gastos que se remite a la Contraloría General de la República, porque se reclasifica el concepto económico del gasto que realizan las universidades. Y desde ese punto de vista se cumple con la necesidad de tener al menos 35.000 millones de colones bajo este concepto, pero no se está afectando absolutamente en nada lo que teníamos planificado las universidades para el 2020, porque se respetan absolutamente los presupuestos aprobados por cada universidad para el próximo año. ¿Pero ese acuerdo aplica únicamente para el próximo año o ya es un acuerdo que queda? Eso es muy importante, Jennifer, por lo siguiente, porque nos permite solventar el escollo inmediato, la gran amenaza que teníamos de cara al año 2020. Se supera con el acuerdo de ayer. Pero además se establecen una serie de principios importantísimos para asegurar un rumbo sin tropiezos, sin obstáculos en los siguientes años. Y uno de los principales es el acuerdo que se suscribe en el sentido de que el FES no se volverá a dividir entre ordinario y capital, excepto que las mismas universidades lo pidan.
O sea, que tiene que ser única y exclusivamente por Decisión iniciativa de la de los cuerpos de gobierno de cada una de las universidades. Eso entonces nos da a nosotros la seguridad de que esta situación no se va a volver a repetir. Y también importantísimo que todos estos acuerdos se enmarcan dentro de un respeto pleno a la autonomía universitaria establecida en nuestra Constitución política. En todos estos días nosotros siempre dijimos, el camino es la Constitución, apeguémonos a la letra de la Constitución, y creo que eso es muy importante destacarlo en el acuerdo del día de ayer. Muchas personas decían ayer, después de que se daba el acuerdo, que se dio a conocer ya la situación en horas de la noche, que si realmente hubo un peligro para el tema de becas, porque se dio a conocer que ya estaba esta redistribución, que ya estaban los dineros, que podía ser inclusive parte de la gran pregunta del por qué entonces dar pie a la marcha, a sabiendas de que sí existía la posibilidad de hacer esa redistribución entre los capitales. ¿Cómo lo ven ustedes desde las universidades? ¿Cómo explicarle a la gente que sí había entonces un peligro o no para las becas? Claro que sí existía un peligro. Bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica, una de las partidas o uno de los rubros fundamentales es el sistema de becas, pero también hemos hablado de toda la operación o toda la actividad sustantiva que realiza la institución, desde la docencia, la investigación, la acción social. El riesgo existía, todavía nos falta un proceso, como se mencionaba ahora, la aprobación por parte de la Contraloría General de la República de esta clasificación, y que el presupuesto nacional y el presupuesto que se transfiere a las universidades sea aprobado por la Asamblea Legislativa tal y como fue consignado por los 512,000 millones. Tal vez déjeme referirme a esto. Realmente sí estábamos en una situación muy difícil, de un peligro grave para la normal operación de las universidades. Como dije hace un rato, pues era diferente el panorama para cada una de las instituciones. Pero vea, otra vez volviendo a la situación de la UNED. Nosotros, donde el FED no nos cubre ni siquiera el costo de la planilla, tendríamos que haber reducido ahí. Entonces, ¿cómo hacíamos para salir adelante con la ejecución de todo el año? Tendríamos que haber hecho restricciones fuertísimas para poder salir adelante con una cantidad de recursos disminuidos en materia de operación normal de la institución. Ahí estábamos nosotros pensando, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Todavía no teníamos una solución porque era muy fuerte el impacto digamos, no es un recorte, pero es casi que un recorte en los gastos ordinarios lo que se está dando, y eso nos ponía en una situación sumamente complicada de cara al próximo año. Cuando se redujo a la mitad por el acuerdo de la Comisión de Hacendarios, pues todavía seguía siendo problema. Ahora, en este momento, también tenemos que ver que estos 35,000 millones no es que cada universidad aporta un porcentaje determinado de acuerdo con el porcentaje del PES que le corresponde, sino que es en el global de las instituciones de educación superior, con el propósito de que se asegure el funcionamiento adecuado de cada una de ellas. Pero, como dije hace un rato también, para mí uno de los puntos fundamentales del acuerdo de ayer es el respeto pleno al marco de autonomía que nos da la Constitución política en esta materia. Vamos a ir también con William Boniche. Él es estudiante del Tecnológico, también expresidente de la Asociación, de la Federación de Estudiantes del TEC. William, contanos un poco cómo toman los estudiantes el acuerdo que se dio ayer. Veíamos ahorita con nuestra compañera Katia Meneses que hay estudiantes que, a pesar de que las federaciones estuvieron representadas en el acuerdo, siguen sin dar pie a lo que fue el mismo. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cuál es la posición que se mantiene, por lo menos en el TEC y en el caso propiamente del grupo que ustedes pueden representar? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Sí, el acuerdo de ayer, pues leyendo, ¿verdad?, la letra, nos parece pues positivo algunos de los puntos, ¿verdad?, con respecto a la reivindicación de lo que es el marco de la autonomía universitaria, a respetar, ¿verdad?, lo que es la Constitución en su artículo 84 y 85, eso nos parece muy positivo. El acuerdo que menciona la representación estudiantil en la Comisión de Enlace, en definitiva es una lucha que habíamos venido dando por años y que pues ya da su fruto, ¿verdad?, en la reunión de ayer, en la negociación de ayer. Con respecto a lo que mencionabas, ¿verdad?, con los matices del movimiento estudiantil, hay muchos grupos, ¿verdad?, que pues presentan su descontento. Sin embargo, seguimos trabajando en generar espacios de discusión. De hecho, hoy tenemos un foro para la comunidad abierto, pero organizado por el Partido Sumatoria, ¿verdad?, dentro del movimiento estudiantil del TEC, para seguir conversando, para ver cuáles son las acciones a seguir,
cuál es realmente el alcance del acuerdo que se tomó ayer y para seguir pues planteando, ¿verdad?, cuáles son incluso mejoras internas que tenemos que seguir haciendo como universidades y cuál es el siguiente paso, ¿verdad? No nos vamos a conformar con un acuerdo, ¿verdad?, que sí es muy positivo, sin embargo no resuelve el problema inmediato de los 35.000 millones. Quedan muchas cuestiones en el aire, ¿verdad?, porque es un acuerdo muy general y sí tenemos que ir pues viendo de qué manera, ya sea en la Asamblea Legislativa, que me parece que es la vía correcta para la modificación de esos 35.000 millones. Entonces vemos muy positivo, vemos un avance, sin embargo, desde el movimiento estudiantil no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a seguir dando la lucha, vamos a seguir haciendo las presiones internas y externas también, para que pues las cosas pues sigan mejorando. Don William Boniche, estudiante del TEC, ¿en qué beneficios tienen justamente los estudiantes con este presupuesto? ¿Para qué lo necesitan ustedes directamente? ¿En qué los impacta? Y un poco también los salarios específicos de los docentes. Sí, bueno, con respecto al beneficio, ¿verdad?, que recibimos los estudiantes desde el presupuesto para la educación, pues, ¿verdad?, que contamos con profesorado de calidad, contamos con procesos de investigación, de extensión, con toda la esencia dentro de la academia, ¿verdad? Eso es muy importante, contar con ese presupuesto para poder seguir desarrollando cuestiones en la línea tecnológica, en la línea de las artes y en todas las líneas, ¿verdad?, que desarrollamos desde la academia. Todo el tema de becas, todo el tema de servicios estudiantiles, la gran mayoría viene financiado por este Fondo de Educación Superior. Entonces, sí es de muchísima importancia garantizar, ¿verdad?, que tengamos el presupuesto para que tanto las personas que ya estudiamos en una universidad pública como las que están aspirando a ingresar, pues cuenten con un espacio, ¿verdad?, digno donde poder desarrollarse, donde poder estudiar su carrera profesional. Con respecto al tema de salarios, es un asunto interno de las universidades que sí tienen que revisar, que sí desde el movimiento estudiantil hemos hecho las presiones, al menos desde el TEC, que hay otros movimientos estudiantiles dentro de las universidades que están haciendo presión también en esa línea, y sí es un compromiso que debemos asumir todos como universidad de revisar y de mejorar. Perfecto, William, muchísimas gracias. El tema de salarios, y lo voy a traer de una vez a la mesa ya que lo estaban tocando, se dice que 8 de cada 10 millones que el Estado transferirá a las universidades públicas el próximo año son consumidos en salarios, en anualidades, en el tema de pluses. También se ha dicho que la Contraloría y el Ministerio de Hacienda han dicho que si esto se mantiene durante los próximos 10 años o en menos tiempo, podría existir un gran problema financiero en las universidades. ¿Es sustentable este estilo que tenemos hoy con estos salarios que se están dando en las universidades públicas? Ustedes me dirán también si son lo que se dicen o no se dicen. Yo vi ayer una imagen, por lo menos también de la Universidad de Costa Rica, donde 41 funcionarios que estaban en esa lista ganan más que el presidente, es más de 6 millones de colones y hasta 22 millones de colones, si no me equivoco, el que era el más alto. ¿Es sustentable este modelo? Bueno, desde la universidad, en la Universidad de Costa Rica desde el 2014 se han venido estableciendo medidas a partir de estudios que se han venido realizando en el seno de la universidad para contener ese gasto. Ya con la denuncia de la convención colectiva y la convención colectiva vigente que se aprobó el año pasado, pues ya entraron ahí algunos conceptos a variarse, desde la fórmula de cálculo para el ajuste salarial hasta el porcentaje de anualidad que se ha venido disminuyendo, y se han venido tomando algunas otras medidas como en la dedicación exclusiva, en el reconocimiento por régimen académico y demás. Estamos todavía en una revisión de la estructura salarial, pero eso es algo que lleva tiempo y que se está analizando, pero la universidad siempre ha estado en pro de revisar, todo es mejorable, ya los rectores lo han mencionado en su momento, se está en una revisión, hay que establecer planes de mejora, pero sí también es importante indicar que la universidad también tiene sus propias políticas para la contención de lo que se conoce como la masa salarial o de los salarios. Desde ya de los años 90 en la universidad existe una política donde se establece que el 80%, más del 80% no se puede destinar a la masa salarial y quedan un 20%. Del presupuesto total de la institución, contando ahí ya el FES más los ingresos que genera la propia universidad, que por eso llamamos el presupuesto total, estamos en una relación 65-35. Se han tomado
medidas, venimos tomando las medidas y seguiremos trabajando en eso. Y el tema de los salarios, pues también es un poco complejo, porque también hay números donde se establece que casi el 50% reciben un salario inferior a 1 millón de colones. Y todo también hasta tiene que ver con las jornadas de los docentes, de los funcionarios. Entonces, el tema salarial es complejo, pero sí se hacen esfuerzos por revisar no solo la parte salarial, sino también toda la estructura. Y también, aprovechando este momento, yo creo que todas las universidades hemos tenido una situación compleja con esto que se presentó de los 70.000 millones, ¿verdad? Porque decir que de nuestros gastos de operación ahorita teníamos que hacer inversión en capital, nos ponía en una situación compleja, porque no vamos a tener y no vamos a estar construyendo edificios si no están planificados con anterioridad. Y cuando construimos edificios también lleva costos asociados a esos edificios que se tienen que tomar en consideración. Por eso no podíamos aceptar de ninguna manera que esos 70.000 millones, aparte de que va en contra de lo que establece la Constitución política, digan que se tiene que destinar a eso, cuando tiene que haber una planificación y un establecimiento de las prioridades. En el caso de la UNED, don Rodrigo. Sí, bueno, en términos generales para las universidades debemos de partir de que la creación de valor público, que es esencial en la construcción de bienestar para las sociedades, esa construcción de valor público se hace por medio de las personas. Es sobre el trabajo de cada una de las personas que están en las universidades que se lleva adelante esa misión fundamental que tenemos para que la sociedad actual pueda responder a las necesidades actuales y futuras. Desde el punto de vista, tenemos que asegurarnos contar con las mejores personas, con el propósito de que sobre su trabajo se sustente ese valor que se entrega a la sociedad costarricense. Aquí tenemos que ver también que cada universidad tiene una estructura salarial diferente. ¿Por qué? Porque no se han unificado a lo largo de la historia los regímenes salariales de las universidades en el país, sino que cada una tiene una estructura propia. Y todas tenemos espacio para mejorar, unas más que otras, con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos de que disponemos y para asegurarnos la sostenibilidad financiera y presupuestaria en el mediano y en el largo plazo. Y desde ese punto de vista, todas vienen haciendo algún tipo de restricción durante los últimos años para mejorar el uso de esos recursos. Y aquí yo creo que es algo que a partir de la situación que se ha presentado ahora y queda ratificado en el acuerdo de ayer, las universidades se comprometen a seguir haciendo los esfuerzos necesarios con el propósito de revisar toda su estructura de gasto, no solamente la parte salarial, sino toda estructura de gasto con el propósito de buscar ese mejor uso de los recursos. Obviamente también tendrán que analizarse los componentes salariales de cada universidad, que son distintos en cada institución y donde, sin embargo, debemos de tener mucho cuidado, porque no podemos perder competitividad salarial en relación con otras entidades públicas o privadas, porque entonces se daría una fuga del recurso de las universidades hacia otro lado, y eso estaría debilitando a las universidades y debilitando también el cumplimiento de esa función de la creación del valor público de la universidad para la sociedad. Entonces vean que también es estratégico tener sistemas salariales competitivos para mantener a las mejores personas dentro de las universidades. Entonces hay un balance que debe buscarse y creo que habrá espacio para que cada una en esa condición propia de las universidades de autorregularse, de ser autocríticas en todo lo que hacemos, pues encontraremos espacios para seguir mejorando en el uso de los recursos. Este análisis, porque como lo dice Hacienda y Contraloría, en menos de 10 años, bajo este modelo, existirían graves problemas financieros. Es claro que hay más pagos de salario que ingresos en las universidades. ¿Cuánto tiempo podría tardar un análisis de esto? Porque ya ustedes mismos están diciendo, se ha venido trabajando, pero sigue sin ser, parecen los números de los que salgan siendo beneficiosos. Es que también no podemos olvidar de que estamos en un marco legal, ¿verdad? Cuando hablamos del Código de Trabajo, de la contratación del personal, entonces decir una fecha establecida es un poco complejo, ¿verdad? Porque hay muchas variables que hay que analizar desde la parte jurídica hasta la parte económica y cómo se va a ir solventando. Si hay modificaciones en los salarios, hasta modificaciones en los sistemas institucionales, en los sistemas de planillas y demás, que
que también tampoco se hacen tan rápido, ¿verdad? ¿Las nuevas contrataciones tienen alguna modificación para que los salarios sean menores? No, en este momento no se ha modificado en ese sentido las nuevas contrataciones. Sí, en este momento no. Tal vez una aclaración, no es digamos que Hacienda y Contraloría digan que en un plazo determinado tenemos una situación financiera insostenible. Es que las universidades desde CONARE contrataron estudios actuariales para ver claramente cuál era el rumbo que seguiría su desarrollo en los próximos años. Esos son los documentos a los que hacen referencia ahora las otras entidades a las que ustedes se refirieron. Esos estudios actuariales se contrataron con un propósito, que es precisamente ver qué medidas deben de irse tomando para asegurar la sostenibilidad financiera de las universidades. Y luego esos estudios también tenemos que ver que responden a una serie de supuestos que en el tiempo van modificándose, porque el comportamiento no es absolutamente lineal. Hay acciones, hay momentos en la historia que cambian el rumbo del desarrollo para los próximos años. Eso lo hemos hecho a lo largo de la historia de las universidades y ahora con base en esos estudios también cada una tiene que ver el momento y las condiciones en que tiene que modificar algunos conceptos para asegurar un crecimiento normal en los próximos años en el mediano y corto plazo. Entre esas modificaciones también está el tema de anualidades, por ejemplo, que se ha estado hablando pues, a lo largo de ya creo que años. Bueno, ya la universidad ha tomado medidas con respecto a lo de la anualidad. Como les comentaba, con la nueva convención colectiva el porcentaje se había disminuido y se sigue trabajando en eso, pero nosotros ya Universidad de Costa Rica en el tema de la anualidad se ha venido trabajando. Sí, yo creo que es uno de los conceptos que tienen que analizarse en todas las universidades, en todas las entidades, pero tiene que verse dentro de un global de todo el análisis de los conceptos de gasto, dentro de ellos los regímenes salariales, que son los que más recursos consumen del Fondo Especial de Educación Superior y los más recursos que producen las universidades, y dentro de este sistema, esta estructura ocupacional y salarial de las universidades, obviamente eso es uno de los conceptos que tendrá que analizarse, pero todo hay que hacerlo con mucho cuidado, porque como dije antes, no podemos arriesgarnos a perder la competitividad que requieren las universidades en esta materia. Tenemos que ir cerrando, pero antes conocer también la posición con respecto a los salarios de don José Carlos Chinchilla, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, que nos acompaña vía telefónica. Adelante, don José. Bueno, miren, voy a decirlo de manera muy sencilla. Los salarios deben ser salarios que permitan tener a la gente más calificada en la universidad. Y es lógico que sea un porcentaje muy alto, porque quienes hacen la investigación no son los instrumentos. Quienes dan las clases no son los libros. Quienes hacen la producción y la extensión no son los objetos, son las personas. Y las personas, por eso es que se invierte tanto. Ahora, quería señalar que lo de la marcha y la presión que se hizo fue importante y que sigue siendo importante frente a la condición de riesgo. Si no se hubiese marchado, probablemente no tendríamos el acuerdo en el cual no va a volver a ocurrir una cosa como la que hemos señalado, de que las clasificaciones de las partidas C solo las pueden determinar en su autonomía, consistente con la Constitución, las propias universidades. Si no hubiésemos marchado, probablemente el gobierno de la República no se hubiese comprometido a realizar las gestiones pertinentes y las acciones administrativas para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas. Es decir, la marcha no fue un artificio. La marcha es una demostración de que tenemos miles de jóvenes conscientes de la importancia de que las universidades públicas no estén sometidas al vaivén de los intereses políticos o politiqueros o intereses económicos ajenos al interés nacional. En ese sentido, hay una reafirmación contundente de la importancia de la universidad, del aporte que le damos a la sociedad, y que la marcha, siendo algo que no nos gusta, porque preferimos estar trabajando en lo que hacemos, lo tuvimos que hacer. Y eso es muy importante señalar. Bien, muchísimas gracias, don José Carlos. Don Rodrigo, doña Carolina, un minuto cada uno para hacer ya un cierre de lo que es este tema, hacia cómo puede ser o justificarse esta defensa del FES a lo largo de lo que hemos estado hablando ahorita. Hemos explicado el tema de los salarios, las calidades que requieren los educadores que están en las universidades, el aporte que hace. ¿Qué podríamos decir para
cerrar este programa. Bueno, el tema es sumamente importante y sobre todo el reconocimiento que tiene la autonomía universitaria en la definición de sus prioridades con base en una planificación, porque ya desde la Constitución Política se establece en el artículo 85 que estamos basados en una planificación de la educación superior. La marcha sin duda fue muy importante para garantizarlo, porque decirnos o venir el gobierno a decirnos, el Ministerio de Hacienda, dónde teníamos que redireccionar nuestros recursos, pues no era lo correcto. Yo insisto mucho y en lo que represento en la oficina de planificación, que la planificación que hacemos desde las universidades se debe respetar el establecimiento de esas prioridades con base en ese Plan Nacional de la Educación Superior. Don Rodrigo. Sí, bueno, primero que todo un agradecimiento a las comunidades que en general han estado apoyándonos durante estos días en búsqueda de lograr lo que ayer se alcanzó con el acuerdo que se firmó. Un reconocimiento a las comunidades universitarias que respondieron a este llamado a la marcha masiva, enorme, pero con mucho respeto, pacífica totalmente, vehemente, eso sí, en las reivindicaciones que se estaban buscando, principalmente de respeto al texto de la Constitución. Y aquí traigo a colación las palabras de don Rodrigo Facio cuando se discutió esta materia en la Constituyente del 49. Él dice que para que todo este marco de independencia que requieren las universidades para cumplir con libertad la función tan alta que tienen en la sociedad, solamente pueden contar con un abogado. 2 puntos, el propio texto de la Constitución. Y aquí estamos defendiendo nuestra Constitución política, el pacto social fundamental que nos permite funcionar como país y que en este caso se estaba violentando lo específico de la autonomía en cuanto al uso de los recursos que tiene que ser decidido única y exclusivamente por las universidades, como se reconoció el día de ayer. Bien, muchísimas gracias a Carolina Calderón de la Universidad de Costa Rica, a don Rodrigo Arias de la UNED, también a José Carlos Chinchilla de la Universidad Nacional, a William Boniche, estudiante del Tecnológico. Hasta acá el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Así es. Bueno, durante 4 años hemos compartido con ustedes la revista, un espacio que hemos tratado de ofrecer para tener información veraz y balanceada de lo que ocurría en el país y en el mundo. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este horario cada día desde las señales de Canal 13 y Costa Rica Radio, así como a quienes participaron y debatieron con nosotros y nuestros invitados a través de nuestras redes sociales. Gracias por su confianza y por su compañía. A cada uno de los panelistas también que nos apoyaron, les decimos gracias. Hoy damos un paso hacia nuevos retos informativos. Estamos trabajando para relanzar las noticias de Canal 13. En los próximos días les vamos a ofrecer una nueva propuesta con 3 noticieros diarios con el énfasis en el periodismo de agenda propia, con investigación, reportajes de profundidad, secciones sobre política, economía, deportes y muchas otras novedades. En estos noticieros vamos a impulsar una propuesta enfocada en el interés público, en dar contexto a los servicios e información pertinente y oportuna. Una vez más, agradecemos a todo el público que nos siguió estos 4 años en el espacio de la revista y les reiteramos nuestra invitación a ser parte de esta nueva alternativa noticiosa que les presentamos. Muy buenos días. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.